Muy bien, pues buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Como estaba comentando Maite, yo no soy experto en el mundo de la educación, aunque sí que he aplicado el mundo del Big Data, de la tecnología y de la inteligencia artificial en muchos sectores. Y lo que vengo aquí es contaros un poco pues, cuál es la perspectiva de este mundillo, poner un poco de lo que yo digo poner tierra de cuál es la realidad de estas tecnologías, en qué nos pueden ayudar, qué es fantasía o qué es ciencia ficción, digamos, y qué podemos hacer aquí. Y este tema de la ciencia ficción, pues me gusta mencionarlo especialmente, porque cuando nos hablan de datos, tecnología, inteligencia artificial, pues a veces nos imaginamos cosas como estas, ¿no? Pues el robot este, ¿no?, que parece que viene a reemplazarnos o acabar con nosotros, en esas pelis terribles de Hollywood. Bueno, esto es un poco lo que a veces nos parece que nos vienen a decir, y habréis visto artículos por ahí un poco sensacionalistas diciendo es el fin de los periodistas, o es el fin de los profesores, o es el fin de cualquier profesión porque viene la inteligencia artificial. Bueno, la realidad es más bien distinta. Y más bien distinta, y os voy a dar un ejemplo. Hace unos años decidieron organizar en Estados Unidos una competición que fue una especie de gimcana de robots, de poner a robots a hacer distintas tareas. Y vamos a ver algunos casos de cómo de bien realizaban los robots estas tareas. Pues aquí vemos a uno intentando abrir una válvula y la válvula pues no se da cuenta de que no está ahí, ¿no? Y bueno, pues no muy bien. Este va a abrir una puerta, nada, muere. Luego este pues parece que va a hacer algo, pero no hace nada. Y luego una actividad tan mundana como bajarse de un coche, ¿no?, bajar aquí de un escalón, pues yo esto lo hago normalmente y aquí vemos que le da el tembleque y nada, se pone nervioso y al suelo también. Bueno, alguno estará pensando, pero yo he visto unos vídeos de unos robots que bailan y saltan y hacen volteretas. ¿Sabéis cuál es la trampa de eso? Que están coreografiados. ¿Qué quiere decir esto? Pues ese robot hace un recorrido muy concreto. Está diseñado para hacer justo eso. Pero si le pones a hacer cualquier ruta, una para la que no está preparado, una tarea en general para la que no haya sido construido, pues ya esto es un desastre. De hecho, otro ejemplo que me gusta a mí poner mucho, hablando de la ciencia ficción, para separar un poco la realidad de lo que tenemos hoy, es este clásico del cine, que es Blade Runner, que si alguno lo ha visto, seguro que muchos de vosotros, pues recordaréis que el argumento clave de esta película es que había robots tan avanzados que no se podían distinguir de las personas, salvo por un test muy concreto, que era ese test que se llama el test de Voight-Kampff, que consistía en que intentabas como elicitar una respuesta emocional en ese robot y si veías que reaccionaba de forma un poco diferente a una persona es que no era un humano, ¿vale? Bueno, eso era así porque esas máquinas eran muy complicadas, pero hoy día, si hubiera un robot en esta sala, sería trivial detectar que está aquí. De hecho, es tan trivial que vamos a hacerlo aquí en directo. O sea, que si hay un robot aquí, que se echa a temblar ahora mismo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Os voy a pedir que hagáis una cosa muy sencillita, ¿vale? Pero lo que pasa es que solo voy a pedirle una vez, y ahí está la gracia, que un robot no se va a enterar. Si lo hacéis bien, bueno, ahora veremos si sois un robot o no lo sois, ¿vale? ¿Estáis atentos? Sí. Vale. Haced esto. Muy bien. Vale, ¿qué ha pasado? Los que habéis hecho esto, no sois un robot, ¿vale? Los que no lo habéis hecho, hay dos opciones. O sois un robot, y he visto alguno que no lo ha hecho por ahí al fondo, o no os ha dado la gana, que también puede ser, que eso es muy humano. Vale, ¿qué es lo que ha ocurrido? Primero, se ha puesto en marcha vuestro sistema de procesamiento de la voz, podríamos decir. Y habéis detectado que yo he dicho dos palabras, que son haced esto, y ahí ha empezado a funcionar vuestro sistema de lenguaje. Y os habéis dado cuenta que efectivamente eran dos palabras, que están flexionadas de cierta manera, que tienen una sintaxis, un significado, que están dichas en el contexto de esta sala, y con eso habéis entendido que os estaba pidiendo hacer una acción. Os habéis puesto a valorar si era útil o no que hicierais esa acción. Y los que habéis decidido que sí, habéis dicho, bueno, pues voy a hacer ese gesto. ¿Qué pasa? Que, ojo al dato, nunca mejor dicho, porque yo no os he dicho qué acción teníais que hacer. Os habéis puesto a planificar una acción, pero en base a lo que estaba diciéndoos vuestro sistema visual, porque yo he hecho el gesto, pero no os he dicho qué gesto era. Y uniendo todo esto, pues ya vuestro sistema locomotor se ha puesto a funcionar y habéis hecho el gesto. Vale, todo esto lo habéis hecho aproximadamente en 3 segundos y con un gasto energético de 0,1 vatios, que es lo que gasta un humano medio en este tiempo. Esto es imposible para una máquina de día. Totalmente imposible. Ni ese tiempo, ni ese consumo, ni de hacer todas estas tareas al mismo tiempo sin estar preparado para ello. Porque seguro que cuando vinisteis aquí esta mañana no pensabais que os iba a hacer este test para ver si erais un robot. Pues eso hoy día no se puede hacer. Aunque veremos que algunas tareas de estas concretas, pues sí podemos hacer cositas. Vale, bueno, ya que estamos así un poco animados,
y que estamos aquí en el sector educativo, siempre he querido hacer esta pregunta con gente de este sector delante. A ver si me decís, ¿qué pensáis que es más difícil? ¿Aprender a andar o aprender a jugar a las damas? ¿Quién cree que es más difícil aprender a andar? Bueno, algunos se lo ha pensado, ¿eh? Ha visto si levanta la mano alguien y lo ha oído. ¿Y a jugar a las damas? Algunos, pero pocos. Vale, pues esta pregunta tiene mucha trampa, porque claro, no todo el mundo sabe jugar a las damas, te tienen que haber enseñado, pero de manera natural tú sí que eres capaz de aprender a andar, bueno, si tienes un desarrollo normal, podríamos decir. ¿Qué pasa? Que las máquinas es justo al revés. Cuando intentamos crear una inteligencia artificial es muy fácil que juegue a las damas, luego os pondré un ejemplo de superdamas, de una IA que es imbatible, pero en cambio hacer que una inteligencia artificial aprenda a andar, como lo hace una persona, es casi imposible. Y esto es lo que se llama la paradoja de Moravec. Y realmente es un sesgo cognitivo que tenemos nosotros como humanos. Nosotros al final podemos decir que somos el resultado de una evolución biológica, con lo cual hemos desarrollado habilidades que para nosotros son muy intuitivas, pero son muy complicadas. Y son intuitivas porque son fundamentales para sobrevivir en el entorno en el que hemos ido evolucionando. Son la percepción, la locomoción, el decidir objetivos, el lenguaje, que para los humanos es fundamental para colaborar entre personas. Pero en cambio en las IAs la tecnología viene de otro sitio, viene de que eran calculadoras, básicamente. Entonces se les da muy bien sumar, multiplicar, dividir. A los humanos no tanto, reconozcámoslo, hacer raíces cuadradas ya, ni de broma, y el razonamiento lógico, que a los humanos tampoco se nos da tan bien, esa es la realidad. Entonces, cuando nos dicen que las IAs vienen a reemplazarnos, aquí falla un concepto fundamental, que es que son inteligencias muy diferentes. Con lo cual, realmente la clave es que lo que vienen es a complementarnos. Entonces, la idea es que nosotros vamos a poder resolver muy bien un cierto tipo de tareas y la inteligencia artificial otro tipo de tareas. Y aunque hay cierto solape, va a haber más complementación que otra cosa. Y eso es un mensaje importante que hay que tener en cuenta. Bien, ya puesto esto sobre el terreno, ¿no?, sentar las expectativas, pues quiero aclarar algunos términos que se manejan mucho en este mundillo para saber un poco de qué estamos hablando realmente, ¿no? Aquí estamos hablando de Big Data, que literalmente significa datos grandes, es así. ¿Qué quiere decir datos grandes? Pues en el fondo quiere decir que yo voy a tomar mis decisiones no solo basadas en mi experiencia, sino también apoyándome en datos. El también es importante, o sea, no es reemplazar mi experiencia, sino basarme en datos también. Y para eso normalmente necesito tecnologías que sean un poco más avanzadas que a lo mejor una hoja Excel, sino un sistema más complejo de recogida de datos, limpieza, luego hablaremos de todo esto. Pues eso es algo que me hace falta. Y ahora, ¿la inteligencia artificial qué es? Pues es tener un sistema que, digamos, sea capaz de tomar decisiones y esas decisiones pues sean más o menos inteligentes. Claro, ¿cómo se construye una inteligencia artificial? Pues la manera más práctica de construirla es en base a datos y esa intersección es lo que llamamos aprendizaje automático o en inglés machine learning y consiste en que a la inteligencia artificial le enseño en base a datos, mira, en el pasado ocurrió esto y esta es la decisión que deberías haber tomado, o en esta otra situación, esta es la decisión correcta. Y en base a eso aprende, y cuando llega una nueva situación que se parece a lo que ha visto antes, pues es capaz de recomendarme qué hacer. ¿Vale? Eso es más o menos cómo funcionan estos sistemas. Y aquí podemos desgranar esto mucho más, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de el deep learning, que es otra palabra que se puso de moda hace unos años, es hacer redes neuronales artificiales, una especie de cerebros artificiales, y le pongo muchas comillas, pero bueno, van por ahí los tiros. O podemos hablar del procesamiento del lenguaje, ¿no?, del texto, de la voz, del campo de la optimización, que es algo que, por ejemplo, un problema que suelen tener muchos centros, no solo en educación, sino en hospitales o otras empresas, cómo asigno los turnos de los profesores o de los profesionales para que me encaje todo el encaje de bolillos, pues hay sistemas para hacer este tipo de cosas, ¿vale? También podemos hablar de la visión artificial y luego de un campo que no está tan relacionado con la IA, pero sí que está un poco en este mundillo, que es la analítica de negocio, el business intelligence, que es como yo visualizo de manera clara toda esta información para que yo pueda tomar decisiones, ¿no? Cómo genero cuadros de mando, cómo genero indicadores clave. Y ya si vamos al nivel de cómo se aplican estas tecnologías, que me pueden aportar, pues podemos decir que hay 3 niveles, más uno que no aparece aquí en la diapositiva, pero que va a salir luego en el debate seguro, que es, primero, cómo consigo yo los datos, cómo organizo mis datos, cómo los tengo organizados, estructurados, limpios, y una vez que tengo eso, ya puedo utilizar estos sistemas de Big Data, de inteligencia artificial, para contestar 3 niveles de preguntas. El primer nivel, que es el descriptivo, que es ¿qué pasa ahora? ¿Cómo está la situación? Si no tengo datos realmente no lo puedo saber, esa es la primera pregunta que puedo contestar. Luego, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Y por último, pues ¿qué es lo que debería hacer yo para
mejorar mi situación o ir en línea de estos objetivos. Muy brevemente, ¿en qué consiste cada uno? Pues el nivel descriptivo es el primero al que se suele aplicar este tipo de tecnologías, pero ya no se suele aportar mucho valor, que es ser capaz de crear cuadros de mandos, indicadores clave, visualizaciones que me ayuden a mí a entender todos esos datos y mejorar mi toma de decisiones. Y aquí lo que consigo de nuevo es que yo ya no tomo una decisión basada solo en mi experiencia, sino también una decisión informada en base a los datos. Esto, pues luego comentaremos varios ejemplos, que ya muchas veces es un pilar muy fundamental y ya me aporta muchísimo ser capaz de hacer esto. Si sigo avanzando en madurez en tecnología de datos, pues ya pasaría a lo que se llama el nivel predictivo, que es qué va a pasar, o digamos que me contesta más bien a la pregunta de cómo puedo tener un dato que yo no tengo. ¿Qué quiero decir? Pues por ejemplo, hay muchas plataformas online de aprendizaje, por ejemplo Coursera, que es una de las más famosas, en las que tú vas haciendo un curso y te va dando mensajes de, oye, si mañana terminas esta lección, es más probable que acabes terminando el curso. ¿Y eso cómo lo sabe? Porque yo todavía no he terminado la lección. Bueno, pero lo sabe porque hay estudiantes que son parecidos a mí, que lo han hecho en el pasado, entonces puede extrapolar y, digamos, darme una información que yo todavía a día de hoy no tengo. Con lo cual aquí ya para la toma de decisión tengo dos fuentes de datos. Lo que ha pasado hasta ahora y lo que, digamos, el sistema de inteligencia artificial, el sistema de datos, prevé que va a pasar a continuación. Y el último nivel, que sería el prescriptivo, que sería lo ideal, pero al que ya os adelanto que es muy difícil llegar. De hecho, la propia Gartner, que es una consultora bastante famosa en este mundillo, dice que solo el 3% de las entidades suelen llegar a este nivel de analítica. Pues la idea es que el propio sistema de inteligencia artificial, en base a los datos y a lo que prevé que va a pasar, me recomiende una forma de actuación. Y bueno, evidentemente esa recomendación pues la tendrá que supervisar un experto, pero bueno, digamos que ya me da una indicación de por dónde podría ir. Entonces, estos digamos que son los objetivos a los que nos interesaría llegar. ¿Y qué os puedo contar de casos así muy famosos o casos relevantes en los que se usen este tipo de técnicas al nivel más avanzado? Pues antes os hablaba de las damas, pues a lo mejor conocéis este caso, este sistema que se llama AlphaGo. Hicieron hasta un documental de Netflix del tema, a lo mejor alguno lo ha visto. Pues una empresa que es parte de Google creó esta inteligencia artificial que es capaz de jugar al Go. El Go, si no lo conocéis, es un juego de origen chino, un poco del estilo del ajedrez, podríamos decir, o sea, dos jugadores compitiendo por turnos. Y lo cierto es que hasta que se creó este sistema no había ningún software, ninguna aplicación que ganara un campeón de Go, ni siquiera un gran maestro de Go, podríamos decir. Pero este sistema consiguió aprender a ser el mejor jugador del mundo a base de jugar contra sí mismo, lo cual es un concepto de aprendizaje peculiar. O sea, tú aprendes contra ti mismo. Pues en 40 días se convirtió en el mejor jugador de Go del mundo y ya es insuperable. De hecho, hoy día los maestros de Go aprenden de este sistema. Otro ejemplo que también es muy conocido, GPT-3. A lo mejor a algunos suena también. Es una inteligencia artificial que ha aprendido cómo se estructura el idioma inglés y es capaz de, si yo le doy el encabezado de un texto, continuarlo de manera coherente con cómo debería seguir ese texto. Y esto que veis aquí es un artículo que se publicó en el The Guardian, en el que los periodistas de The Guardian solo escribieron el encabezado y GPT-3 siguió escribiendo. Y os leo un poco por si no lo veis bien, lo que dice es: no soy humano, soy un robot pensante. Solo uso el 0,12% de mi capacidad cognitiva. En ese aspecto soy un microrobot. Yo sé que mi cerebro no es un cerebro sintiente, pero soy capaz de hacer decisiones racionales y lógicas. Bueno, y luego empieza a decirnos que el objetivo de este artículo es convencernos de que no es un peligro para la humanidad, bueno, y estas cosas, ¿vale? Lo cual es un poco sospechoso, pero bueno. Ya os digo que no es un peligro para la humanidad, como mucho. Aquí también salieron noticias de, ¿es el fin de los periodistas? No lo es. Esto pasó ya hace 2 años y siguen los periodistas escribiendo. Pero bueno, es algo interesante que cómo pueden llegar a modelar el lenguaje todo esto. Y en esta línea, trayéndolo un poco más a un terreno que puede ser más interesante, y casi que en primicia, porque este sistema salió hace 2 semanas, probablemente no lo conoceréis, Wikipedia Assistant, es un sistema que también ha aprendido, digamos, de todos los artículos de la Wikipedia. Y yo le puedo hacer una pregunta y me va a resumir en toda la información que cuenta en Wikipedia cuál es el texto que contesta a esa pregunta. Así que vamos a hacer una demo en directo. Yo, como soy informático, me gusta el riesgo y las demos en directo. Así que vamos a ver qué pasa. Porque lo mismo no funciona. Lo hemos probado antes, pero bueno, nunca se sabe. Vamos a ver. Yo le puedo hacer cualquier pregunta. En inglés, de momento, que es como está entrenado, es como ha aprendido. Bueno, cuando digo entrenado es construido, pero no hace la jerga esta de la inteligencia artificial. Y entonces yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿por qué el agua es azul? Vamos a ver.
Y entonces, uy, lo he escrito mal, perdonad. He puesto Bluer, aquí se va a notar también el inglés. A ver. ¿Por qué el agua es azul? Vale, entonces, bueno, pues ahora va a tardar, a ver si funciona. Ha tardado un poquito más de lo que debería, espero que no se haya estropeado. Pero básicamente lo que hace este sistema es algo parecido a lo que haría yo cuando busco respuestas. Yo busco en Google o busco en Wikipedia y encuentro varios artículos. Normalmente no hay un artículo solo que me dé mi respuesta, y además suelen ser artículos muy largos. Entonces tengo que ir leyendo, cogiendo trocitos, y si esto fuera un ejercicio que está haciendo un estudiante, pues tendría que resumir esa información para luego escribirlo y entregárselo al profesor. Pues esto lo hace todo eso automáticamente. Y bueno, esto cuando se le ha enseñado a alguien, alguno ha comentado, pues a lo mejor esto hay que cortárselo a los alumnos. O a lo mejor no. Y esta es una nueva manera de aprender. Ya estoy aquí soltando mensajes. Pues tarda un poquito. ¿Por qué el agua es azul? Bueno, sí, yo no sabría decírtelo, pero... Why is water is blue? Vale. Aún así, bueno, ahí se ve que mi inglés es regulero, pero mira. Bueno, pues como yo no me dedico a las físicas, no sé si será verdad, pero me convence bastante esto. Pero bueno, ya que estamos aquí, y aquí ya sé que me voy a arriesgar un poco más, pues esto como que tiene todo el conocimiento de Wikipedia, voy a preguntarle how can, vamos a ponerlo bien para no liarle, how can Big Data help educators? O sea, ¿cómo puede ayudar el Big Data a la educación? Que en el fondo es para lo que hemos venido aquí, ¿no? Vamos a preguntarlo en la inteligencia artificial a ver qué opina. Esta vez sí lo he hecho rápido. Bueno, pues se nos ha dicho que puede servir para detectar pues, necesidades especiales de estudiantes, en este caso habla del síndrome de déficit de atención, y tú dices, uy, qué listo. Bueno, a lo mejor muchos de vosotros ya se os había ocurrido esto, pero se lo hemos preguntado a Wikipedia y nos ha contestado. Bueno, ya una idea que voy dejando por ahí. Así que, pues este tipo de cosas son las que se pueden hacer, como vemos, y mucho más. Pero como os decía, esto es en el nivel más alto. Y ahora, después de alucinar un poco con estas cosas, o sea, os he dicho que esto no hace nada, luego os he puesto esto, ahora vamos, bueno, ¿y en el sector educativo qué tenemos? Pues os voy a dar unas indicaciones. La primera es, esto es una cita de François Cholet, que es un experto en el mundo de la inteligencia artificial, y él lo que dice es que este tipo de tecnologías están infravaloradas y sobrevaloradas a la vez. ¿Cómo puede ser esto? Sobrevaloradas por esta idea que tenemos a veces de que pueden hacer unas cosas fantásticas y tú coges una IA y un Big Data y te resuelve todo, y no es así. Pero infravaloradas porque en realidad se ha visto que aplicando estas tecnologías, aunque sea de una manera inicial en sectores muy diversos, sí que se consiguen algo que es de utilidad. Con lo cual ahí está la clave. Y si vamos ya concretamente a educación, pues voy a enseñaros rápidamente el resultado de dos informes. Primero, esto es una encuesta que se hizo hace unos años a gente que trabaja en el mundo del análisis de datos y les preguntaron para qué sector hacían esos trabajos de analítica. Y como veis, el 6% trabajaban en el sector educativo, que la verdad es que yo por lo menos a mí me ha sorprendido porque son más de lo que yo esperaba. Yo lo que suelo decir es que, claro, sectores que están más pegados al mundo virtual, pues el desarrollo de software, los bancos, que los bancos hoy no guardan billetes, guardan números realmente, pues utilizan más estas técnicas, pero el sector educativo pues se ve que también está creciendo en este respecto. Y el otro detalle que quería comentar es un informe que publicó Deloitte sobre la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en el mundo educativo, y lo que identifican es que ahora mismo estamos en la segunda fase de aplicación de estas tecnologías, que sería la fase de desarrollo o la fase en la que, digamos, lo habitual es encontrar proyectos piloto muy diferentes unos de otros, no suele haber proveedores estandarizados que estén copando el mercado, todavía no hemos llegado a esa fase, eso ocurrirá todavía más adelante. Entonces todavía se están empezando a aplicar estas técnicas, pero todavía de manera un poco más ad hoc, podríamos decir. Y identifican tres ejes en los que el Big Data y la inteligencia artificial puede ayudar a los centros educativos.
El primero es el eje de los estudiantes, y aquí iríamos a la educación personalizada, un poco lo que comentábamos antes, lo que nos decía la propia IA que hemos preguntado antes. El segundo eje sería el eje de los profesores, que tanto por la parte en la que ellos pueden manejar información y en base a tomar decisiones, como por ejemplo la construcción de sistemas que ayuden a la evaluación de ejercicios, de exámenes, etc. De nuevo, no que tenga una IA que me analice las redacciones de los estudiantes, pero que me haga una primera pasada, me dé unas métricas y con eso el profesor ya tenga algo con lo que empezar. O sea, que le ayuda a realizar parte de su trabajo. Y por último, ya a nivel de escuela, a nivel de centro, donde, pues de nuevo, aquí el foco estaría en la toma de decisiones sin tener mucho más datos con los que yo pueda ver qué me interesa hacer ahora. Bien, entonces, bueno, esto es una perspectiva general y, bueno, como os decía, yo veo un poco el mundo del Big Data y la inteligencia artificial desde un punto de vista más alto, pero aquí tenemos a 3 centros que nos van a poder contar cuál ha sido su experiencia concreta, así que vamos con ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Álvaro, la has clavado, o sea, el dato, o sea, que tengo aquí es que has cumplido exquisitamente los 20 minutos que tenías programados. Ha sido increíble. Así que nada, te dejamos de nuevo a ti para que nos conduzcas ahora el interesante diálogo que vamos a tener con vosotros tres. Así que, bueno, viene creo que la parte ahora más interesante y emocionante. Pensar que también luego tenéis la posibilidad, dejaremos un espacio para que podáis hacer alguna pregunta aquí en público, evidentemente. Pues a lo mejor damos pie a que se puedan hacer un par de preguntas y que luego en el espacio del descanso podréis volver podéis preguntar personalmente a todos los invitados, a Álvaro también, evidentemente, pues cualquier cuestión que queráis resolver y comentar. Así que pasamos al diálogo. Venga. Muy bien. Bueno, pues la pregunta con la que vamos a abrir el debate es, dentro de los proyectos que tenéis de Big Data en vuestros centros, ¿cuál es el impacto que pensáis que puede llegar a tener en el rendimiento de los estudiantes? O si ya habéis llegado a ver algún impacto, pues que nos podéis comentar al respecto. Vale. Vamos a empezar en esta ocasión por Joaquín. ¿Qué nos puedes contar desde tu punto de vista? Gracias, Álvaro. Bueno, la intervención de Álvaro ha sido brillante, así que todo lo que voy a decir yo es una nota a pie de página. Nada más, porque en realidad ha contextualizado también las cosas que van a ser ejemplos, casos de lo que tú has ilustrado aquí, ¿no? Nosotros nosotros llevamos 5 años con esto y pasamos por la parte descriptiva que describías aquí, ¿no? Si lo hubiéramos sabido, no sé si nos hubiéramos embarcado en eso, ¿no? Porque lo que no sabíamos, bueno, lo hemos hecho, siempre se dice lo mismo, ¿no? Lo hemos hecho porque no sabíamos que era imposible, pero la parte descriptiva probablemente sea la más dura de todas. Déjame simplemente apostillar eso, ¿no? Nosotros llevamos 5 años haciendo la integración de muchos de los aplicativos que no eran interoperables y, por tanto, exigíamos, si queríamos capturar datos significativos, requería, claro, que hiciéramos una integración que ha sido muy compleja, muy complicada. Hemos tenido que revisar la arquitectura de todos los sistemas de la institución y eso es un esfuerzo notable, aunque creo que Joan me va a contradecir porque ellos han seguido un camino distinto, pero eso está muy bien porque hemos seguido 2 vías diferentes, ¿no? Nosotros tuvimos que pasar por ahí, ¿no? Y la segunda, que si cabe es aún más compleja en esa parte descriptiva, es la normalización del dato. Es decir, teníamos múltiples fuentes de datos, tenemos 10 colegios, tenemos una universidad, cada uno de ellos en muchos casos había procedido sin que existiese un protocolo, un procedimiento claro, y muchos de esos datos eran incompatibles, no se podía obtener absolutamente nada de ese dato. Todo el trabajo de normalización, procedimentación, ¿sabe? y concienciación de la organización para que todo eso esté normalizado de manera que podamos realmente capturar, representar y reflexionar sobre ello, nos ha llevado todo este tiempo. Incluso todavía estamos en esa fase. No la hemos abandonado del todo. Ahora estamos en la segunda fase, efectivamente. Esa fase de hipótesis, yo diría que es hipótesis, porque todavía no sabemos si las correlaciones que empezamos a visualizar son significativas o son espurias. No lo sabemos, con toda franqueza. Sospechamos que algunas son significativas y sospechamos que otras no tienen valor alguno. Y nos encontramos en esa fase en la que suponemos, o al menos queremos, es nuestra voluntad, el que podamos realizar un acompañamiento muy personalizado a cada uno de nuestros alumnos, que seamos capaces realmente de adaptarnos a sus demandas, objetivos, expectativas, etcétera, etcétera. Debo decir, y eso lo has dicho tú muy bien, que esto en ningún caso, de ninguna manera, sustituye a un profesor o un tutor. Jamás. Es todo lo contrario, es un instrumento que complementa la acción tutorial o la acción de un profesor.
Y debemos verlo y observarlo de esa manera, porque, como os digo, aunque existan correlaciones de uno u otro tipo, espurias o significativas, quien finalmente tienen que interpretarlas, aplicarlas, etcétera, etcétera, son tutores y profesores. Por tanto, nos encontramos en esa fase en donde lo que nosotros pretendemos, como te digo, es... Tenemos curvas de calificaciones de los últimos 20 años, es decir, manejamos 1 centenar de millones de datos ahora mismo, aproximadamente, de muy distintas fuentes. Todo ello, sobre todo y fundamentalmente, series cuantitativas de calificaciones. De ahí ya se pueden sacar cosas. Y estamos trabajando en la modelización de indicadores vinculados a competencias, a aprendizaje competencial. No solamente porque en el IB, como sabéis seguramente todos, hay un perfil del IB, es decir, un alumno que tiene una serie de competencias que hay que modelizar, sino porque nosotros tenemos algo que llamamos el diploma SEC, el perfil SEC, que es, bueno, qué tipo de alumno queremos que cuando salga de esta organización cumpla con estos requerimientos. Por tanto, tenemos que modelizar esos indicadores, capturarlos, incluirlos en los cuadros de mando, etcétera, etcétera. O sea, tenemos cuadros de mando en que ya visualizamos cuáles son las curvas individuales, cuáles son las curvas comparativas entre cursos, entre colegios, entre todo lo que te puedas imaginar. De ahí a que podamos sacar algo significativo, ya te digo que yo creo que todavía faltará. Y la última fase, todavía no estamos completamente en ella. Es decir, esa fase prescriptiva nosotros la imaginamos como que una vez que tengamos todo en orden, que hayamos conseguido formar a toda la organización, que toda la organización sea consciente del valor que eso puede aportarle, podamos diseñar con tutores, con departamentos de orientación, con directores de centro, protocolos de intervención ajustados a cada una de esas circunstancias, para que se desencadenen esos protocolos, ¿no? Bueno, esa fase estamos empezando ahora mismo y nos llevará tiempo, nos llevará mucho tiempo. Y no quito más la palabra para que intervengan mis compañeros. Sí, sí. Bueno, aquí comentar que yo lo he hablado muy rápido, lo de las fases, pero evidentemente yo puedo decir que el 90% de cualquier proyecto de Big Data va en la primera fase, sí, o incluso en la anterior, la recogida de datos. O sea que cuadra perfectamente la experiencia. Bueno, ahora le quería dar la palabra a Paloma para que nos cuente un poco desde su punto de vista cuál ha sido la aplicación de estas técnicas. Pues efectivamente, como dice Joaquín, bueno, pues con la exposición de Álvaro yo creo que todos tenemos nos hemos quedado con una gran base que los que estamos aquí de colegios pues vamos a complementar con nuestra experiencia personal. Bueno, pues yo creo que de los colegios que estamos aquí representados, nosotros quizá pues estamos en una fase un poquito más discreta todavía, más inicial todavía que, por ejemplo, el Colegio SEC o como veremos luego lo que nos va a contar Joan de Ana Mogas. La pregunta era si esto va a facilitar el aprendizaje a los alumnos. Yo cuando estaba contando a Álvaro lo del el asistente que con 4 líneas te hace todo, luego te hace toda la noticia o tal, claro, yo me pongo en el papel del alumno y efectivamente, claro que les va a ayudar. Imaginaros cuando nuestros alumnos, si no lo han descubierto ya, porque ellos saben mucho más de lo que sabemos nosotros, al menos es la experiencia que tenemos en el Ramón y Cajal, que nosotros nos pilla ya con una edad que competentes digitales, pues bueno, o sea, vamos un poco aprendiendo como podemos, ¿no? Ya no tenemos la misma edad que ellos y ellos vienen con ello aprendido. El otro día hablaba con nuestro director de IT que está por aquí, que nosotros, seguro que a vosotros también os pasa, que tenemos alumnos que son hackers en el colegio. Vamos a ver, que hay que tener mucho cuidado con qué dejas abierto, con qué no sé si a vosotros os pasa, pero alguno, ¿no?, que tiene más interés y que ya viene con eso. Entonces, bueno, pues efectivamente, claro, si nos ponemos en lo que ellos piensan, ¿les va a ayudar a ellos en el aprendizaje? Por supuesto. En el momento que tengan que escribir pues, para la asignatura de lengua una noticia de no sé qué y sepan que si lo hacen a través de los medios digitales que hay, pues se escriben 4 frases y les complementan la noticia, o bueno, pues los niños que tienen que hacer sumas de matemáticas y directamente se lo pueden preguntar a Alexa, que si alguno tenéis hijos en estas edades bueno, pues que ya saben que Alexa existe. Mi hija tiene 2 años, sabe que Alexa existe. A mí me preocupa un poco porque cuando tenga que hacer deberes de matemáticas probablemente se lo vaya a preguntar. Entonces, ¿a ellos les va a ayudar? Sí. Luego, vamos a ir a la parte de colegios, ¿no? Nosotros en el Ramón y Cajal, pues al igual que tanto SEC como Ana Mogas, sí que llevamos años
trabajando con datos, porque igual que los que seáis de coles, sabéis que somos centros que tenemos muchos datos, o sea, hay datos en los colegios, ¿no? Hay datos, nosotros llevamos más de 20 años con sistemas de gestión, desde la ISO, FQM, y para poder avanzar en estos sistemas nosotros tenemos que recopilar los datos, tenemos que hacer esa lectura de esos datos y demás. Y lo mismo pasa con los datos de los alumnos, datos de las competencias, datos de las notas, datos de la asistencia, bueno, pues un sinfín de datos que se generan en el colegio. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta hace unos poquitos años? Que bueno, pues eso se recopilaban de una manera más o menos lógica, se metía dentro de un folio Excel y se sacaban una serie de gráficas, entonces estadísticas, pues claro que tenemos, claro que se toman decisiones basadas en datos, pero claro, llega todo el tema del Big Data, inteligencia artificial, y entonces pues tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá de lo que es simplemente esa parte que yo creo que seguro que los que seáis de colegios estamos manejando. Entonces, la cuestión no es el Big Data sí o no, porque esto es como decir el ascensor sí o no. Bueno, pues el ascensor sí, el ascensor ha venido para quedarte. Otra cosa es que, vamos a ver, que a lo mejor si es mejor subir las escaleras andando porque es mejor para la salud, lo que pasa es que el día que tienes la pierna rota, pues el ascensor está muy bien que esté, o si estás trabajando en una de las 4 torres, pues esperemos que haya un ascensor si estás en los pisos últimos, ¿no? Bueno, pues la cuestión no es el dato sí o no, o sea, el dato está para quedarse. Eso yo creo que todos los que estamos aquí lo asumimos. La cosa es qué vamos a hacer ahora con los datos, cómo los vamos a usar y demás. Entonces, bueno, pues nosotros, como os decía, llevamos muchos años con el tema de los datos, trabajando discretamente con Excel, haciendo pues nuestras lecturas, nuestras correlaciones, bueno, qué podemos sacar de todo esto. Y hace unos años pues tuvimos la suerte de hacer un primer pilotaje, como ya se empezaba a hablar, bueno, desde hace años, ¿no? Pero nosotros en el 2018 llegamos bueno, pues a empezar a ser más conscientes en el Ramón y Cajal. Hicimos una colaboración con la UNIR, con IBM, que si alguno conoce un poquito más tema de inteligencia artificial, tienen el modelo de Watson de inteligencia artificial, y hicimos pues una participación, una colaboración entre estas 3 instituciones. Nosotros lo que hacíamos era, gracias a una persona que estaba haciendo un TFM que vino a nuestro centro a hacer esa recopilación de datos, nosotros poníamos los datos, UNIR ponía la parte de la investigación y IBM ponía la tecnología. Entonces, pues fue una primera aproximación muy discreta. ¿Qué nos encontramos? Esto en 2018, que creíamos que iba a ser algo muy ambicioso, queríamos algo ambicioso, y nos encontramos pues que la primera barrera es en el primer nivel que nos contaba Álvaro, que es la parte de recopilo los datos. Madre mía, ¿cómo tenemos los datos? Datos tenemos. Ahora, ¿cómo los tenemos? Unos aquí, otros allí, otros en un formato, otros en otro formato, otros no sé qué. Y la inteligencia artificial, si quieres tratar esos datos, te pide que estén todos ordenaditos, colocaditos, en un mismo modelo, no sé qué. Pues eso es un problema, ¿no? Que normalmente yo creo que prácticamente todos los centros, pues seguramente, bueno, por lo que estaba contando también Joaquín, es uno de los primeros problemas que te encuentras. Entonces nosotros, bueno, pues en este discreto pilotaje, pues fue eso. La mayor dificultad no fue luego llegar, porque pensábamos que ya íbamos a llegar a modelos de predicción, que nos iba a hacer unas lecturas, aquello que tú le metías eso. Bueno, pues nos hemos quedado en un pilotaje en el que lo primero es, vamos a organizar los datos, porque si no, esto no funciona. Y bueno, pues eso ha sido nuestro discreto. Entonces luego ya lo que hemos ido haciendo es, la fase en la que estamos es una fase de formación, de concienciación para todo el centro, para todos los profesores, porque nosotros creemos que primero tenemos que abrir un diálogo, un debate, y tenemos que hacer a los profesores competentes en todo lo que supone la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, qué potencialidad tiene, para que también participen de los proyectos, que no sea algo que nosotros les demos como, o sea, un grupo de expertos o el comité de dirección o quien sea, sino que pueda ser algo muy compartido, porque creemos que, como os decía, el dato está para quedarse, el dato viene ya. O sea, esto no es sí o no, pero tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. Entonces, bueno, como luego contaré, nosotros estamos ahora en la fase de vamos a irnos formando. Hemos hecho un primer pilotaje, hemos entendido un poco más de qué va, hemos visto una dificultad en la primera fase, pero bueno, entendemos que tiene un gran potencial y vamos a ver cómo seguimos. Entonces, bueno, pues va a ser útil para el aprendizaje de los alumnos.
Luego hablaré también un poquito más de esto. Los datos están recopilados, aunque sean las máquinas lo que recopilan los datos, esas máquinas están programadas por seres humanos para recopilar ese dato. O sea, es el ser humano el que le está diciendo a la máquina, ¿no? Corrígeme si la lío, porque no soy experta en esto, pero es de lo poco que voy sabiendo. Entonces, bueno, esa lectura de los datos, los algoritmos que hay para relacionar esos datos van a estar hechos por un ser humano. La interpretación posterior de esos datos van a estar hechos por un ser humano. Entonces, bueno, pues si el equipo que hace eso es competente, será útil para el aprendizaje de los alumnos. Si el equipo que tiene que hacer todo ese proceso no es competente, pues probablemente no será. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver. Has sacado un punto clave que es el factor humano. Luego lo comentaremos también porque ahí hay bastante chicha, que no solo es tecnología. Pero bueno, vamos a ver también por la parte de Joan, que nos cuente un poco de su proyecto, qué opina de esta visión, de cómo puede ayudar a los alumnos. Hablábamos del impacto. Paloma nos decía que su hija le preguntaba a Alexa el mejor regalo de Navidad. Mi padre tiene 87 años. Su mejor regalo de Navidad ha sido un Google Mini al que él cada mañana cuando se levanta le pregunta cosas. Si mi padre con 87 años de esa generación es capaz de hacerlo y de aprender, no creo que podamos poner en duda si puede ayudar a nuestros alumnos. En nuestro caso, pues somos una institución que tiene 18 colegios. Hace aproximadamente 12 años, esos colegios quedan islas totalmente independientes, se toma la decisión de que comiencen a trabajar en forma de red. En ese momento se comienzan a elaborar una serie de planificaciones estratégicas y eso lleva a que de golpe se comience a generar muchísimo dato que en un momento determinado era necesario organizar, ¿no? Hace aproximadamente 4 años esa necesidad se vuelve mucho más urgente, porque coinciden determinadas cosas que después comentaremos. Bueno, pues determinadas personas llegan, determinados perfiles coinciden en el tiempo y es posible dar ese salto a coger, pues empezamos un poco como ellos también, ¿no? Con cuadros de mando que se van llenando de datos y bueno, que tenemos la necesidad de tomar decisiones para mirar de corregir todos esos problemas que estáis planteando, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues comenzamos con proceso a nivel de organización de unificación de plataformas, tomamos decisiones como adoptar el uso de una única plataforma en los 18 colegios, se selecciona esa plataforma porque entendíamos, yo me acuerdo de cuando en el primer año que yo entro a formar parte del equipo de titularidad, aquel año lo tomamos para decidir sobre qué sistema adoptábamos y yo me acuerdo que en las reuniones que teníamos con los diferentes representantes comerciales, yo insistía mucho, tenían una obsesión que algunos no entendían, que tenía que ver con la información que me iban a ser capaces de dar a nivel de organización, porque para mí, para mis cuadros de mando, eso era muy importante, ¿no? En aquel momento ya vimos que era un criterio que había que tener muy claro. Se toman muchas otras decisiones encaminadas a que todos esos datos que nos llegaban vinieran de muy pocas fuentes para que las integraciones que tuviéramos que hacer fueran las menos posibles. Y a partir de ahí, pues la pregunta era si impactaban, ¿no? Es decir, en ese trabajo que hemos realizado, a 4 años vista, con todas esas dificultades y con todos esos problemas, nosotros podemos decir que ha impactado de alguna manera en nuestros alumnos. En la organización, por supuesto que ha impactado, porque las decisiones ahora, en muchos campos, ojalá sean en muchos más, de aquí a unos años, y vamos a tardar mucho en tomar decisiones en los campos, en algunos que nos interesan especialmente, en muchos años, pero en los campos que se toman esas decisiones se realizan en base a resultados, en base a datos que ahora son confiables, porque hemos gastado tiempo y dedicación en garantizar que esos datos sean confiables. En ese paso estamos, es decir, la fase descriptiva es la más complicada, sin duda. El proceso de integración yo creo que no va a acabar nunca. Es un camino que además, cada paso que intentas dar, el siguiente escalón cuesta muchísimo más que el anterior. Por lo tanto, los esfuerzos que tienes que dedicar son mucho más grandes. A nivel de predicción,
Bueno, nosotros estamos también en ese camino ya, con pequeñas cosas. Nosotros construimos algunos indicadores que mezclan percepción y rendimiento. Cruzar esas cosas creemos que es muy interesante y que sí que nos puede permitir predecir determinados comportamientos que se dan en los colegios. Y en eso estamos ahora mismo. Nada más. Bueno, pues aquí han salido dos factores que parece que son fundamentales ser capaz de amaestrar para llevar a cabo estos proyectos. Uno es el factor tecnológico de obtención de datos y otro es el factor de las personas. Si no tenemos los dos, esto no acaba de funcionar. Vamos a hablar primero del factor más tecnológico, porque más justo Joan está hablando del tema de integraciones y tal, que es especialmente complicado. Y a mí me gustaría que nos comentaras, Joan, un poco sobre cómo habéis podido llevar a cabo esto y sobre todo algo que nos comentaste de aquí entre bambalinas, de que me dijiste que esto había salido todo gratis. Bueno, eso lo tienes que explicar un poco más, porque seguro que hay muchos interesados. Sabía que ese titular iba a salir. Era garantía de que me ibais a invitar. Bueno, a ver, al final tenemos que entender un poco el contexto de las instituciones educativas y más con la que está cayendo. Es decir, cuando te pones a pensar en estas cosas y tienes que dedicar recursos, yo creo que hay dos factores que influyen mucho. En nuestro sector, la tecnología no siempre ha ocupado el lugar que tenía que ocupar, hemos ido muy a remolque. Entonces, tomar determinadas decisiones que implican inversiones fuertes en este campo es algo que no es fácil de hacer. Nuestros colegios son colegios concertados, son 18 colegios que la gran mayoría están en zonas socioeconómicamente no muy favorecidas. Entonces, al final, o sea, los recursos con los que contamos son limitados. El pastel es muy pequeñito y de ese pastel hay que hacer trozos para dedicar a muchas cosas que normalmente en este sector se consideran prioritarias antes que esta. Por lo tanto, bueno, en el momento en que nos lanzamos, sí, nosotros teníamos cuadros de mandos desde hacía 12 años, pero en el momento que decidimos poner orden en esto, tenemos una cosa muy clara, que es que los recursos que teníamos que dedicar eran muy limitados, no nos podíamos permitir el lujo de irnos a terceros, a proveedores que nos podían solucionar ese tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que es cierto que tenemos la suerte, porque lo decía antes al principio, ¿no?, que de coincidir una serie de personas en el tiempo con unos perfiles muy determinados, que somos capaces de poner en marcha eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues, bueno, pues básicamente desarrollando a nivel interno, con recursos propios, personal nuestro que puede hacer esa tarea, y utilizando, pues es que, si os lo digo, o sea, nuestro sistema está basado en las herramientas de Google. Sí que es cierto que por detrás hay un poco de programación, y en las grandes plataformas de datos que tenemos, por un lado está Alexa y por otro lado está en todo el tema económico Sage 200. Y después hemos tenido que, eso sí, echar mano de desarrollo de terceros que han tenido que aportarnos, bueno, pues soluciones puntuales, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que también es un mensaje, tenemos que, evidentemente, seguro que no hay un camino muy grande y una mejora increíble que se puede aplicar ahí, ¿no? Pero yo creo que con los recursos que hemos contado, el trabajo que hemos realizado es un trabajo que está al alcance de las instituciones y que se puede iniciar. Yo creo que sí que es posible, pero sí que es cierto que el factor limitante eran esos recursos, claro. Pero bueno, muy interesante el hecho de que al final esa escasez de recursos la compensas con gente que es la que está poniendo su talento para al final sacar eso adelante. Al final son recursos, porque los recursos humanos son recursos sí, que destinan, ¿no? Pero en este caso eran propios e internos. Muy bien. Bueno, y aquí también es interesante la perspectiva de Joaquín, que antes has comentado que habías hecho algo parecido a lo de Joan, pero de una manera distinta. Yo creo que sí, nuestra experiencia es diferente, casi diametralmente opuesta, ¿no? Porque nosotros empezamos por un planteamiento muy distinto. Hace 6 años, algo más de 6 años ahora mismo,
La presidencia de nuestra institución tenía una visión clara de hacia dónde teníamos que ir en el futuro y era cómo diseñábamos, cómo creábamos un entorno de aprendizaje virtual. No me refiero a un LMS normal, El LMS tenemos para aburrir en la institución, tenemos lo que queráis. No era un LMS, que ya los tenemos, como digo, sino cómo pensamos un entorno de aprendizaje virtual donde una persona, un alumno nuestro o un profesor o un tutor pueda trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y tenga a su alcance absolutamente todos los recursos necesarios para hacerlo y tenga al alcance a todas las personas con las que tiene que trabajar. Entonces, bueno, ya había literatura, pero había literatura al respecto sobre lo que llamaban los entornos de aprendizaje virtual de nueva generación y entonces lo que hicimos es, bueno, pensar cómo podíamos diseñar eso y arrancamos trabajando en un proceso de design thinking con toda la institución durante 6 meses, por todos los colegios, por la universidad, intentando trabajar con profesores, alumnos, familias, directores, etcétera, etcétera, cómo pensaban ellos esos entornos. Ya sabéis cómo funcionan estos protocolos de intervención, ¿no? Cómo se van recogiendo todos esos datos. Dentro de ese entorno virtual, claro, también surgió esa necesidad de contar ya con instrumentos que nos permitiesen pues, apuntar a lo que hablábamos antes, ¿no? Cuadros de mando que nos permitieran hacer un seguimiento lo más individualizado posible de cada uno de nuestros alumnos. Que realmente pudiéramos acompañarles en su proceso de aprendizaje, en su viaje de aprendizaje, ¿no? Eso era uno de los elementos. Pero nosotros, ya os digo, diseñamos un entorno donde sí, hoy tenemos cuadros de mando, pero tenemos 5 laboratorios virtuales, tenemos a Alexia metido dentro, tenemos un expediente tutorial que estamos desarrollando con ellos muy específico, del cual capturamos datos y volcamos también a nuestros cuadros de mando. En fin, no os voy a contar todo lo que hay dentro porque nos da para una... Entonces, pero hay 40, 50 herramientas dentro de ese entorno donde un alumno o un profesor accede con entornos absolutamente personalizados, ¿no? O sea, nuestro planteamiento partió de un sitio muy distinto. Una anécdota sabrosa. En ese proceso inicial, del descriptivo, como dices, de integración o diseño de arquitecturas, nosotros contratamos una gran multinacional que nos acompañó durante un tiempo. Acabó abandonándonos, nos abandonó, literalmente, nos abandonó. O sea, cuando digo abandonar es abandonar. Porque era extremadamente... O sea, nos ayudaron, fijaos, hasta la integración de los sistemas, que ya era suficientemente difícil. Pero cuando entramos en la normalización de datos, que es el infierno, decidieron que aquello ya excedía los límites del contrato que habíamos firmado. Y probablemente tuvieran razón en gran medida. Porque eso todavía no hemos acabado. Quiero decir, ya hemos casi sobrepasado, ya casi lo vemos por el retrovisor, casi, pero todavía no lo hemos hecho. Entonces, nosotros ahora utilizamos, es verdad, tú has dicho, Hugo, nosotros utilizamos nuestra arquitectura tradicionalmente en la institución, es Microsoft, es la arquitectura que estaba antes de que yo llegase, por tanto, no se me ocurrió en ningún caso tirarla por la borda para hacer otra cosa nueva, porque no tendría ningún sentido. Lo que no sabíamos, efectivamente, o que yo no sabía, yo no era consciente, es que teníamos aplicativos, ya os digo, muy diversos, que no cumplen con ninguna norma de estandarización, de estándares de integración, y por tanto tuvimos que hacer todo ese esfuerzo. Nuestra base es Microsoft, trabajamos con Power BI, que me imagino que todos lo conocen, es una herramienta también de Microsoft que lo que nos permite es capturar el dato, representar el dato y a partir de ahí diseñar, dibujar cuadros de mando. Yo estoy hablando de mi compañero Óscar García, que es aquí el Data Master, el ingeniero de datos, es el que está trabajando absolutamente en todo eso. Y dentro de ese entorno lo que nosotros hacemos es, a falta de estándares, no cumplimos con los protocolos del IMS Global, no sé si estáis familiarizados con ellos, el IMS Global es una organización norteamericana que trabaja en estándares de integración de sistemas educativos. Bueno, eso prácticamente nadie los cumple, por tanto lo que hacemos es integrar cualquier herramienta o intentar integrar cualquier herramienta contra nuestro ADFS, contra nuestro Office 365. De manera que hay un verdadero single sign-on, o sea que todos nuestros usuarios, cada vez que acceden mediante su correo electrónico y su clave de acceso, para ellos es totalmente transparente acceder a ese entorno. Bueno, como te digo, nosotros tenemos herramientas de no sé cuántos proveedores distintos, no sé, 20, 25, 30 o más ahora mismo dentro, por tanto, nuestra experiencia ha sido muy distinta. O sea, no nos hemos quedado solo con uno y hemos hecho una pequeña programación, sino que hemos hecho ese ejercicio de integración, que es un ejercicio constante e inacabado, ¿no? Trabajamos con proveedores, trabajamos con Alexia, es decir, trabajamos con Alexia, lo digo, en fin, no es un secreto, porque seguimos desarrollando cosas, ¿no? Y lo seguimos desarrollando porque nuestros usuarios nos piden que haya modificaciones, que enriquezcamos, por ejemplo, me refiero al expediente de tutorialidad porque es un caso muy interesante, ¿no? Tenemos cuadros de mando, sí. ¿Nuestros tutores pueden ver en los cuadros de mando la evolución individual de un alumno? Sí. ¿Es eso suficiente? No, no lo es.
¿Necesitamos evidencias de otro tipo? ¿Recoger evidencias de aprendizaje de otra naturaleza? Claro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Cómo capturamos esa información, la volcamos, se representa y eso sirve para hacer ese acompañamiento individual. Muy bien, pues bueno, sí, son dos productividades diferentes, dos stacks, dos pilas tecnológicas diferentes también. Bueno, vamos a pasar al tema de las personas, que también ha sido un factor relevante aquí. Y yo aquí quería hacer énfasis en dos aspectos. Uno es lo que podríamos llamar la cultura del dato, que es cómo hacer que toda la institución, todo el profesorado, acabe cambiando de mentalidad y apoyando sus decisiones en datos, en utilizar estas nuevas tecnologías. Y si habéis tenido que realizar algún tipo de formación en competencias digitales para llevar a cabo estos proyectos. Claro, vamos a pasar a Paloma, que nos comente un poco más este tema. Gracias. Pues como comentaba en la primera intervención, bueno, nosotros estamos en un pilotaje mucho más, más discreto, digamos, o más en una fase más inicial de lo que están pues, las dos instituciones que están aquí. Entonces, simplemente tuvimos esa primera aproximación en 2018 que bueno, pues ¿qué ha pasado? Que no ha avanzado todo lo rápido que queríamos porque nos ha venido una pandemia. Yo creo que esto lo entendemos todos, entonces todas las previsiones que teníamos de seguir avanzando, haciendo más pilotajes, avanzando más en todo este tema de recopilación de datos, de normalización de datos, que vamos... me alegra escucharos que es el mayor problema que habéis tenido, porque nosotros en un pilotaje pequeño eso fue como algo inmenso, ¿no? Que no nos esperábamos. Bueno, pues no hemos podido avanzar todavía todo lo rápido que queríamos debido pues, a la urgencia pues, de la pandemia, lo que nos implicaba que teníamos que sacar las clases online, que supongo que también pues, vosotros, pero a vosotros ya os pilló que habéis iniciado antes y a nosotros justo nos pilló pues, empezando. Pero sí que dentro de nuestra planificación de cómo queremos que siga, nosotros lo hemos llamado el proyecto 2030, 30 que por lo que estuve buceando, investigando, no sé si esto es correcto, es cuando China quiere liderar el mundo en inteligencia artificial en el 2030, no sé, que también hablaremos de eso en la parte de ética, que da un poco de miedo porque aquí parece que todos somos buenos, pero ¿qué pasa si algún, ¿no? en otro lado se usa para otras cosas? Pero bueno, nosotros la primera fase es la de culturizarnos, es la de abrir un debate, es la de abrir, porque después de esta primera prueba, este pilotaje que hicimos, sí que nos empezaban a preguntar los profesores, ¿pero qué pasa? ¿Que esto va a determinar hacia dónde tiene que ir un alumno? Si le empezamos a medir sus datos, creamos un perfil de este alumno y ya le establecemos su recorrido, que seguro que esto os ha surgido también a vosotros, y entonces lo vamos a predeterminar, ¿o qué ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues también compartiendo con lo que decía Joaquín al principio, creemos que aunque estén los datos, lo que más va a importar a día de hoy va a ser el profesor. El profesor no va a desaparecer porque venga la inteligencia artificial, porque tengamos modelos predictivos, no va a desaparecer, va a ser más importante que nunca. Lo que pasa es que el rol que tiene actualmente, que es el de te digo cuánto es 2 más 2, pero te lo digo yo, pues ahora pues probablemente a los niños se lo va a decir una inteligencia artificial o un dispositivo de los que tengan a mano. Entonces, ¿qué tiene que variar ese rol? Pero va a ser más importante que nunca. Por eso para nosotros el crear cultura en el centro era la primera fase, porque queríamos abrir un diálogo y un debate tanto con nuestros profesores como con las familias, que para nosotros la comunidad global CRC es muy importante. También creemos que les damos mucha importancia a la participación de las familias, entonces queríamos abrir ese debate, esa conversación, para que todo el mundo pueda estar integrado en el proceso. Cuando se empiece a dar, todo el mundo sepa qué hay detrás de ese proceso, todo el mundo pueda marcarse esos objetivos, qué quieres por el uso de estos datos, la recopilación de estos datos, los normalizamos, los metemos dentro de la inteligencia artificial, con su algoritmo nos sale las predicciones, bueno, cuál es el objetivo, pero queremos que estén integrados los profesores. Entonces, por eso nuestra primera fase ha sido de cultura. Y para ello hicimos en el 2019 un evento, Inteligencia Artificial en la Educación del Futuro, que creo que algunos de los que estáis por aquí, yo creo que algunos sí que estuvo en nuestro evento, bueno, que se trataba, pues parte de lo que estamos tratando aquí. Tuvimos también una mesa redonda pues muy potente sobre si iba a desaparecer el profesor, no iba a desaparecer el profesor. Invitamos a familias a este evento, lo grabamos para que luego todos los profesores pudieran verlo y empezamos a generar esa conversación de qué ocurre. Bueno, pues
Lo que ocurre es que nuestros profesores tienen que estar más formados que nunca, pero no solo en competencia digital, como decimos, que también luego les hemos ofrecido durante todo el curso pasado formaciones en Big Data, formaciones en Machine Learning, inteligencia artificial, el agilismo aplicado luego bueno, pues a cómo se gestiona, ¿no?, toda esta parte de los datos, aunque va por otro lado, pero también estaba un poco integrado, porque necesitamos todos usar el mismo lenguaje, que al final nos perdemos un poco en qué es esto, y Álvaro lo tiene muy claro y nos lo cuenta estupendamente, pero cuando lo intentamos explicar los demás, pues a veces no sabemos muy bien lo que es. Entonces sí que les hemos formado en competencia digital, porque es importante que antes de empezar los proyectos crear para nosotros esa base en esa cultura CRC, crear esa base y que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, que todo el mundo participe y que cuando nos planteemos los objetivos que queremos conseguir con esta inteligencia artificial sean competentes a la hora de poder también decidirlos, pero luego hay otra parte que necesitamos que estén súper formados a partir de ahora y que es una responsabilidad de los centros, porque como os digo, los datos han venido para quedarse y esa parte es la que va a impactar más, si queremos hablar un poco ya de la parte de neurociencia, que también creo que está muy ligada con esto, con la parte del cerebro que es más racional, que dices, vale, a mí la lectura de los datos es esta, sale este número, lo interpreto, tomo esta decisión, bueno, pues es más racional. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos profesores muy competentes con unas funciones ejecutivas que estén muy bien desarrolladas y con unas habilidades emocionales muy bien desarrolladas. ¿Para qué? Para que cuando haya que interpretar esos datos que van impactando más a lo que es el hemisferio izquierdo, que es el racional, el hemisferio derecho también esté preparado y la interpretación de esos datos sea todo lo buena que tiene que ser, todo lo eficaz y esté equilibrado, porque no podemos dejar solo que la máquina sea la que toma las decisiones. La decisión la va a seguir tomando el humano, la decisión la va a seguir tomando ese profesor o la institución, o somos seres humanos y también, bueno, pues detrás de toda la inteligencia artificial, como decía, están los seres humanos. Entonces necesitamos ese equilibrio y para nosotros es muy importante. Hemos hecho mucho hincapié durante los 2 últimos años formar, crear diálogo, crear cultura dentro de la comunidad CRC, para ahora, una vez ya que ha pasado la parte de pandemia, que nos ha trastocado un poco todas las planificaciones, creo que a todos los centros, poder volver a lanzar pilotajes donde estamos ya recopilando los datos, normalizando datos y metiéndolos en inteligencia artificial, o sea, en lugares donde nos permite luego tener una predicción. Pero nosotros, bueno, pues a diferencia un poco del avance que tienen ya en otros colegios, estamos todavía en esa parte de generar diálogo, integrando a toda la comunidad. Muy bien. Y por la parte de Joan, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo habéis tratado este tema de formación del profesorado? ¿Qué perspectiva les habéis presentado sobre estas tecnologías? Pues radicalmente diferente, vamos. Sí, sí. Es que ni nos hemos planteado de momento. Lo que pasa es que, bueno, eso que uno recoge todas las ideas, ¿no? y a futuro pues quizás sea muy interesante. El otro día también comentabais que evidentemente la terminología es importante, ¿no? Se tiene que... Pero al final en nuestros colegios ya había una cultura... O sea, la cultura del dato es un problema y es difícil de gestionar en los centros. Pero sí que existía cierta cultura, porque eran colegios que ya trabajaban en sistemas de gestión de calidad y de alguna manera eso ya estaba dentro, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos todo esto, pues es que no les hemos llegado a explicar exactamente, o sea, los colegios saben lo que hacemos, forman parte de lo que hacemos. En nuestros colegios tenemos equipos que se encargan de trabajar eso y con esos equipos trabajamos desde la sede central directamente. Pero no hemos llegado a hablar de... O sea, es que en estos 3 años no ha llegado a salir ni siquiera el nombre de Big Data. Pero en cambio es lo que estamos haciendo, ¿vale? Y cuando estamos elaborando todos esos algoritmos, ¿no? Ahí que nos pasamos, pues es que al final, pero es que ni nos planteamos el hecho de formar en este campo. Sí que se han recibido formaciones en muchísimas otras cosas, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel de uso de determinadas herramientas, ¿no? Pero no está, bueno, no sé, no nos lo llegamos a plantear, bueno, pero ya te digo, o sea, yo creo que es importante recoger ese testigo, que puede ser interesante, ¿no? Plantear, ¿no? A partir de ahora, bueno, mirar todo esto que estáis haciendo, ¿no? Pues tiene un nombre, ¿no? Tiene estas fases, nos encontramos aquí, ¿no? Y quizás sea el momento de comenzar a tomar conciencia de eso.
Y otra manera que yo creo que también es que genera cultura y que es el empoderar a determinadas personas, hacer responsables de determinados indicadores, no solo de la recogida de datos o de análisis de datos, sino también de la toma de decisiones en base a esos datos, no a nivel de equipos directivos, sino a todos los liderazgos que hoy en día tenemos que tener en nuestros colegios. Liderazgos en equipos de innovación, en equipos de comunicación, y yo creo que eso ayuda. No es una formación específica, pero yo creo que sí genera esa cultura de datos de la que estamos hablando. Bueno, pues sí, son dos perspectivas muy diferentes, pero bueno, es interesante también ver alternativas de cómo ir introduciendo poco a poco, al final, una manera nueva de trabajar, que es la clave de todo esto, ¿no? Y Joaquín, también es interesante ver tu punto de vista en este aspecto. Bueno, todos los centros escolares somos conscientes de que hace mucho que existe ya el marco de competencia digital docente, que por tanto estamos obligados a que nuestros profesores adquieran esas competencias, y existe el DICOMEDU de la Unión Europea, estamos obligados a que nuestros alumnos adquieran esas competencias. Por tanto, bueno, estamos trabajando en ello hace muchos años, lo que no quiere decir que hayamos llegado todavía a donde quisiéramos. Fíjate que ahora que tenemos la obligación legal todos de disponer de planes digitales de centro dentro de 2 o 3 años, eso nos va a obligar sí o sí a que los centros finalmente implanten procedimientos que ha sido hasta ahora difícil. El plan digital de centro va a conseguir que alineemos estrategias de interpretación y de formación. Nuestros centros, de todas maneras, tienen... Bueno, déjame ponerte un ejemplo también de... ¿Para qué sirve esta formación? Claro, porque estamos hablando de Big Data, estamos hablando desde el principio de cuál es el fin, si realmente va a servir o no para mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos. Tuvimos la oportunidad hace 2 semanas de reunirnos en nuestra universidad, con una universidad norteamericana que tiene 170.000 alumnos y trabaja el Big Data muy intensivamente, muy intensivamente. En Estados Unidos hay varias universidades que ya lo están haciendo. Vino además la jefa, vino la directora de ese departamento, que tiene 52 analistas de datos, para que lo sepáis. 52 analistas de datos en su plantilla. Eso fue ya lo primero que, en fin, parece sorprendente, ¿no? Pero fijaos que esos análisis de datos los utilizan sobre todo y fundamentalmente para lo que ellos llaman la retención de los alumnos. Es más una cuestión de matriculación, es más una cuestión de desarrollo de negocio que de analítica del aprendizaje, porque la analítica del aprendizaje no lo tenían nada claro todavía. Ni siquiera ellos, 52 analistas, 170.000 alumnos, con la promesa de un seguimiento personalizado a cualquiera que se matricule, tenían muy claro todavía cómo utilizar el dato que estaban recuperando para hacer eso. Por tanto, ¿qué formación das a tu profesor? ¿No? Bueno, puedes concienciarle, puedes advertirle del potencial que eso puede tener, puedes persuadirle, por supuesto, de que lo intente utilizar, pero ¿hasta qué punto? Bueno, quiero decir, sí, tenemos la obligación de hacer una formación en competencia digital, la estamos haciendo, y los cuadros de mando es parte de eso, ¿no? La analítica es parte de eso, pero también hay que advertirles que eso no les va a sustituir, insisto una vez más en absoluto, que el algoritmo no puede usurpar la labor de la acción tutorial en ninguno de los casos y que en todo caso es un complemento. Muy bien, pues bueno. Me preguntaba yo dónde salían todos esos analistas en educación que sacaban antes en mi gráfica. Están pues, todos allí. Eso es el 6%. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a abrir ya una última pregunta que está relacionada también con otro tema que a veces suele salir cuando se habla de tratamiento de datos, que es el asunto ético, ¿no? En este caso, pues, sobre todo es un asunto que justo lo ha comentado antes Paloma en una de sus intervenciones, que era qué pasa si utilizamos esta analítica de datos para, digamos, etiquetar a una persona, ¿no? En este caso a un alumno que tiene todavía una trayectoria de aprendizaje y de vida por delante, ¿cómo le puede impactar eso tanto la vertiente positiva como la negativa? Entonces, Paloma, si quieres comentar un poco más. Vale, dentro de que yo soy una fiel defensora del uso de los datos, de Big Data, de inteligencia artificial, por supuesto que creo que esto nos va a ayudar, nos ayuda a tomar decisiones, el tema de la predicción, pues vamos a poder hacer unas lecturas con muchos más datos o más idea de lo que teníamos antes, ¿no? Lo que sí nos ha surgido a nosotros en el Ramón y Cajal son varios debates. Y serían, bueno, hay 2 puntos. Uno que es, como decía Álvaro, ¿qué ocurre
Si nosotros, cuando ya esté el modelo muy maduro, o sea, pensando en un futuro, estamos predeterminando cómo va a ser el comportamiento de un alumno, pues que nosotros tenemos alumnos desde 0 años, desde 4 meses hasta la universidad, hasta los 18, pues ¿qué ocurre si en los primeros años le predeterminamos a que tenga que ser de una determinada manera porque la máquina nos ha dicho que este alumno, pues las probabilidades de que haga este itinerario, de que tenga este comportamiento, de que tenga... y ya nosotros tenemos ese sesgo con ese alumno. Entonces ese es uno de los debates que se abre. Yo no tengo la solución ni tengo la respuesta correcta, pero sí que para nosotros ha sido importante con nuestros profesores el hacer tener esta conversación. ¿Qué hacemos, no, con este sesgo? Uno de los profesores me hacía mucha gracia porque decía, vamos a ver, acordaros del Big Data de los 80, que era que te colgaban el San Benito en el colegio y tú ahí estabas predeterminado, que algunos seguro que nos lo han colgado en algún momento y no salías de ahí, pasabas toda tu vida escolar y decían, tú ya me vi, y ya se lo habían contado el profesor del año anterior al siguiente, ¿no? Ese era el Big Data de los 80 que había, la inteligencia artificial de los 80. Bueno, pues ahora creemos que es un poquito menos subjetivo lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que tenemos que cogerlo tenemos que poner un poquito de una interrogación a esto. No podemos coger porque el Big Data de los 80 sí que se podía cuestionar porque era una persona y era subjetiva, pero ahora ¿qué pasa? Que porque son datos que son objetivos y es una inteligencia artificial que es tecnología, no puedo cuestionarlo. Pues ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta. Por lo que decía antes, los datos recopilados, elegidos por un ser humano, algoritmos creados por un ser humano, el proceso al final está creado por un ser humano que está sesgado. Y estamos sesgados, con lo cual el sesgo va a estar. Vamos a usarlo, pero vamos a entender que eso no es objetivo 100% y no lo va a ser. Ha mejorado un poco respecto a la inteligencia artificial Big Data de los 80, pero tenemos que ponerle ese criterio. Entonces, ese es uno de los pilares que nosotros hemos debatido. Y el otro es, ¿qué ocurre cuando usamos mucho esta lectura de estos datos? Un profesor siempre está usando estas predicciones en aula, entonces estamos ante una cultura de uso o de delegación. O sea, el profesor delega en estos sistemas algo que es propio del profesor. ¿Qué ocurre? A nosotros nos decían los profesores, cuando hicimos también unas sesiones de Design Thinking, después de toda la formación que tuvimos en inteligencia artificial y demás, para ver cómo se podía implantar, pues ponemos esto para que lea las emociones de los niños y nos esté dando qué emociones en tiempo real tienen los niños. Claro, pero ahora mismo, los que estáis en colegios, vosotros esperáis que vuestros profesores sean capaces, tengan la habilidad de hacer una lectura de la emoción de ese niño. O sea, es una de las competencias que tiene que tener el profesor, sobre todo en todas las edades, pero esto lo comentaban niños de alumnos pequeños. Yo quiero que esos profesores sean capaces de entender si un niño está triste, si un niño está alegre, si un niño está tal, que le puede ayudar. Por supuesto, el tener la inteligencia artificial que le va haciendo estas predicciones, ten cuidado con fulanito que probablemente, como hoy está de esta forma, vale, pero el profesor va a perder esa habilidad porque entonces tenemos un problema. Y ahí dejo esos 2 puntos a nivel ético. De hecho, el tema de las emociones, perdona que me meta a baza aquí un poco, pero hay una investigadora en neurociencia e inteligencia artificial que es Lisa Feldman Barrett, a lo mejor la conoces, es muy famosa en este tema, y ella dice que identificar emociones mediante la máquina es imposible. Porque ni siquiera los humanos, de una cultura a otra, son capaces de hacerlo correctamente. O sea que, bueno, hay gente que no opina igual, pero es un factor. Pero digo emociones, como puede ser cualquier otro factor, que es lo que vamos. O sea, uso o delegamos. Pues vamos a ver, vamos a ponerle criterio a eso, ¿no? Muy bien. Y Joan, Joaquín, si queréis añadir algo por vuestro punto de vista. Relacionado a este tema, nosotros hay 2 cosas que nos preocupan y que pueden influir en lo que está comentando. Uno es el problema de lo que nosotros llamamos el no dato. Aquello que no recogemos, porque al final tomamos decisiones y a lo mejor estamos obviando la recogida de un dato que sería significativo para la toma de esa decisión. Ese es un tema que también va por esa línea. Y después hay otro tema que nosotros llamamos los algoritmos oscuros, que son algoritmos que hemos realizado para construir un indicador. A lo mejor ha pasado 50 revisiones y al final tú sabes que el dato que te da es bueno, pero eres incapaz de tocar ese algoritmo porque ya no lo entiendes. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede provocar que en algún momento, ¿no?, el exceso de confianza pueda afectar también a ese tema? Yo te diría que las series de datos estadísticas no pueden ser una profecía que se autoverifica. Es decir, no,
Es más, un profesor o un tutor está obligado a romper con esa profecía que se autoverifica. Está obligado a que eso no suceda. Dejamos poner un ejemplo muy sencillo y muy tonto, que nos ha ocurrido, ¿no? Nosotros podemos identificar con toda claridad que las alumnas siempre puntúan mejor que los alumnos, en todas las edades. Y sin embargo, a determinada edad, aunque puntúen mejor, abandonan todas las carreras de ciencias, abandonan todas las especializaciones de ciencias. En el siglo XIX o principios del XX, el profesor que interpretara eso diría que la mujer no está capacitada, ¿no? Sería, digamos, el sesgo sociológico básico que la sociedad asume en ese momento. Hoy sabemos que no es así. Sabemos que son más competentes, más capacitadas y tienen todas las disposiciones necesarias para seguir una carrera de ciencias. Y, por tanto, el tutor está obligado a interpretar eso de una manera distinta y a acompañar a las alumnas para que eso no suceda. Y nosotros, además, en toda la institución, por tanto, generamos toda clase de iniciativas para animarlas a que sigan carreras de ciencia. Por tanto, el dato es intrínsecamente ambiguo. Y entonces lo que no debes es abandonarte a la paradoja de Matrix. O sea, no puede ser que las máquinas sustituyan a quien tiene que interpretar ese dato. Y déjame que te ponga otro ejemplo más con lo de las emociones, ¿no? Hace unos días estaba viendo todo lo que graba la OCDE, hay un grupo de trabajo que es el de Big Data de la OCDE, en el que yo estoy, y entonces ponían una serie de vídeos de varios gurús del mundo, ¿no? Entre ellos el de la Universidad Politécnica de Zúrich, que es una de las más importantes del mundo, ¿no?, a este respecto. Y entonces habían instalado cámaras por todas las aulas, ¿no? Cámaras por todos los sitios que eran capaces de reconocimiento facial, identificación de emociones, todos los datos los volcaban a un cuadro de mandos maravilloso, y entonces identificaban a quienes estaban aburridos, quienes no participaban y quienes sí lo hacían, ¿no? Eso sí, nadie se había preocupado en formar a los profesores en dinámica de trabajo colaborativo, ¿no?, o en resolución de problemas, o en resolución de retos, de manera que hubiesen podido evitar que eso pasara, ¿no? Bueno, pues todo este despliegue técnico, ¿para qué sirve? Quiero reivindicar que tenemos que pensar muy bien para qué queremos la tecnología antes de hacer esa clase de despliegues, ¿no? Muy bien. Bueno, pues para cerrar, antes de pasar al café, bueno, dar las gracias a los tres porque toda esta experiencia real que estáis teniendo ya, con sus partes oscuras y partes positivas, pues es muy informativa, para demostrar que estas tecnologías son útiles, como para luego ponerle cabeza a todo esto, como estaba comentando ahora Joaquín. Y yo simplemente quería dar una estadística final. Hay un estudio que se realizó hace unos años sobre qué sectores iban a verse más transformados por la introducción de inteligencia artificial, este tipo de tecnologías, y en particular qué puestos de trabajo estaban más en riesgo. Y curiosamente los que se estima que van a ser profesionales más valorados en el futuro son todos los que están relacionados con el trato de las personas. Y entonces estamos hablando de pues, educación principalmente, pero también enfermería, cuidados, etc. Con lo cual, pues bueno, yo creo que yo siempre insisto en este mensaje de que la tecnología no viene para reemplazarnos, viene para apoyarnos, pero sí que es cierto también que hay carreras profesionales, hay trabajos que son mucho menos apoyables por la tecnología porque están mucho más centrados en las personas y este es claramente uno de ellos. Así que... Pues muchísimas gracias. Tenemos tiempo para hacer un par de preguntas, si queréis. ¿Alguien tiene interés en poder lanzar? ¿Sí? Venga, te voy a acercar el micrófono. Yo quería preguntar sobre los algoritmos de carga cognitiva para la analítica del aprendizaje. Ya tenemos una herramienta que utiliza la biometría, lo que es la frecuencia cardíaca, hacia dónde estás mirando, y hasta qué punto esos algoritmos pueden ser una herramienta a utilizar para mejorar el aprendizaje del sector. José Luis de HP. Yo tengo mi opinión al respecto. Como te decía, a mí personalmente no me gustan esa clase de tecnologías ni biométricas ni nada parecido, porque en la mayoría de los casos, bueno, tú puedes llegar a detectar que efectivamente hay alguien que no atiende, alguien que se aburre, alguien que en fin, le pasa cualquier cosa. Pero el profesor se ha preocupado desde el principio de implicar al alumno, de motivarle, de incluir en un grupo de trabajo colaborativo que le demande capacidad para resolver un problema significativo, real, de manera que se siente identificado con él, de manera que participe activamente en ello y que todo eso realmente le ayude a superar la fase de apatía natural de un alumno. Es decir, a mí todos estos instrumentos no me aportan nada significativo, a mí personalmente. No creo que puedan sustituir a una buena formación del profesorado que tenga muy claro cuál es su propósito, ¿no? Que es el del empoderamiento del alumno, su implicación activa en la resolución de retos significativos y reales, y ahí no falla nunca. Prácticamente ninguno se queda en la cola, ¿no? Todos realmente se incorporan, etc. Otra cosa es que
insistiremos en la docencia tradicional. No voy a abundar en el modelo, ¿no? El modelo de transmisión, en este caso el 95% del aula a los 15 minutos ha desaparecido. Pero eso no hace falta poner 45 medidores biométricos, si ya lo sabemos, ¿no? Lo sabemos desde 1900. Y cuando John Dewey habla sobre On Education, 1900 ya decía esto, o sea que tenemos 122 años discutiendo el asunto. Sí, pasamos a la siguiente pregunta, si hacemos que haya más preguntas sobre el debate. Javier. Soy Javier, de la Fundación Francisco Coll. ¿Qué tal? Buenos días. Quería vincular dos ideas que habéis planteado. Hablaba Paloma de la subjetividad del Big Data de los 80, ¿no? Que eso lo seguimos viviendo en los colegios también en el día a día. Y Joaquín hablaba también del Big Data para la retención de alumnos. Entonces, ¿creéis que ahí el Big Data nos puede ayudar, primero, para desmontar estas subjetividades que seguimos viviendo, argumentos pues, que en el día a día seguimos viendo en los centros que se mantienen como cosas que son reales y que luego seguramente los datos nos digan que no son reales, ¿no? O sea, por ejemplo, en la captación de alumnos hablamos mucho pues, de redes sociales, tal, y al final lo que vemos que es fundamental es la implicación de los trabajadores, cómo se vive el proyecto educativo y si el Big Data nos puede ayudar a desmontar subjetividades instaladas, por ejemplo, que nos permitan dar pasos y convencer a nuestros equipos, a nuestros trabajadores, de qué podemos hacer para mejorar nuestro producto educativo y tocar efectivamente donde tenemos que influir, ¿no? para poder mejorar. Vamos a ver, yo creo que los tres que estamos aquí representando las instituciones educativas estamos de acuerdo en que, claro, o sea, los datos tienen que estar, los datos nos van a ayudar a que esa subjetividad probablemente sea menor, o sea, el sesgo, aunque están sesgados, sea menor. Yo creo que eso no lo ponemos en duda, que los datos están para ayudarnos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el miedo a nivel debate que se puede establecer es nos vamos a ir, el péndulo se nos va a ir de la subjetividad esta de los 80, de lo único que vale es la opinión del profesor y eso es lo que sea por seguro, a lo único que vale es esta predicción que me ha hecho la inteligencia artificial o lo que me ha leído el dato. Entonces yo creo que nuestra labor en los centros educativos es el traer a esa zona del medio, el ponerle esa lógica, esa coherencia a estos dos extremos. Es lo que nos va a tocar ahora. Quizá me estoy adelantando un poco a luego la pregunta que me van a hacer, ¿no? De cómo lo veo en el futuro. Pero esa es al menos en Ramón y Cajal, de lo que estamos hablando, o sea, lo que nos hemos dado cuenta. Ese es el debate filosófico, ético, que estamos encontrando. Entonces, efectivamente, ayuda, porque no puede ser que solo lo que el profesor, porque estamos sesgados, todos estamos sesgados, un profesor está sesgado, o sea, el sesgo existe, yo creo que esto no hace falta explicarlo, pero ¿qué ocurre si de repente solo existe el dato? Es pues un poco lo que veíamos, es que el alumno se le ha acelerado el corazón y tiene no sé qué, y es que eso lo doy por válido y estoy haciendo me lo estoy inventando, pero hago una lectura de que está aburrido o que este tema no le gusta. Bueno, pues a lo mejor el alumno viene de casa con un problema y eso la inteligencia artificial no lo está percibiendo solo el valor biométrico o lo que sea. Entonces vamos a llevar el péndulo a ese medio en el que no es ni lo que teníamos hace unos años, ni solo el uso de la tecnología. Entonces, yo lo que digo, vamos a humanizar el dato. O sea, creo que nos toca, nuestra responsabilidad como centros es humanizar el dato. Gracias, Paloma. Vamos a dar pie a última pregunta. Joan, creo que vas a poder responder tú perfectamente y daremos ya, si os parece, por cerrada la tanda de preguntas. ¿Sí? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, gracias a todos. Mi nombre es Diego Campos, desde Barcelona, de la Miranda. Y quería preguntar ¿cómo enfocaríamos esa formación al equipo docente para tratar toda esta formación de este Big Data? Sí que es verdad que este Big Data, tal como habéis hablado, nos va a ayudar a saber pues, si un alumno se encuentra bien o se encuentra mal, pero quien tiene que tomar decisiones finales siempre va a ser el docente, que es el que está en primera fila. Pero ¿cómo enfocaríamos esa formación del docente para actuar ante esos datos que está percibiendo? Gracias. Pues es que a medida que se desarrollaba el debate después de lo planteado por Paloma, andaba yo dándole vueltas a cómo plantearlo ya en un futuro inmediato. Bueno, yo creo que hay también lo apuntaba antes Joaquín, ¿no? O sea, hay una formación en temas tecnológicos que hace muchos años, en la que ya nos encontramos, creo que todas las instituciones a diferentes ritmos, ya me entiendes, ¿no? Que yo creo que ya en parte ayuda a eso. Todos los colegios que tenemos modelos de gestión, sistemas de gestión de la calidad,
Ya también tenemos cierta experiencia en formaciones de ese tipo, y si hay colegios o instituciones que no están metidos, es una buena manera de abordar también ese tema, ¿no? Y después pues plantearse directamente, ¿no?, ya que estamos en este proceso, ¿no?, de la cultura del dato, pues plantear en nuestros planes de formación para el curso que viene pues pequeñas píldoras, ¿no?, en formato de webinar que puedan ir divulgando un poco esta temática, y sobre todo asociándola a que mucho de lo que se dice en esa formación se está aplicando ya hoy en día en nuestros colegios, que ellos mismos lo están realizando, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí, porque quieres puntualizar algo, sin problema. Sí. Te intento contestar porque hemos hablado de muchas cosas, sin embargo, probablemente no hayamos descendido a casos reales, ¿no? No hayamos contado mucho de lo que hacemos de verdad. Te contesto con 3 ejemplos muy sencillos de lo que nosotros pensamos, 3 o 4 ejemplos muy sencillos de lo que puede hacer un profesor, muy rápido. 1, nosotros somos modestos en cuanto al alcance, creo, de lo que puede ser analítica de aprendizaje. Tenemos un cuadro de mando, o muchos cuadros de mando, los tenemos por niveles. Un alumno lo tiene, un profesor lo tiene, un coordinador de ciclo lo tiene, un tutor lo tiene, un director de centro lo tiene, un director general lo tiene, y cada uno tiene una visión distinta. Por supuesto, con niveles de visualización muy diferentes. Y hay sistemas de alarma, es decir, de semáforos. Y hay sistemas de semáforos que advierten de que si hay una tendencia estadística que podría potencialmente apuntar a un problema, sea la persona encargada la que, como en esa última de las fases, desarrolle un protocolo de intervención que hayamos convenido con ellos previamente. O sea, somos modestos, quiero decir, al final el que toma la decisión no somos nosotros. Con eso y les tenemos que formar en eso, es decir, que es una herramienta de apoyo, es un bastón, es una lupa de aumento, lo que queramos, ¿no? Otro ejemplo. Con ocasión de la pandemia instalamos en todos nuestros colegios placas con distintos tipos de sensores, temperatura, luz, humedad, etcétera, etcétera. ¿Quiénes manejan eso? Los alumnos. ¿Y qué tienen? Tienen cuadros de mando. Esos cuadros de mando se captura toda esa información en tiempo real y eso les sirve para desarrollar proyectos de ciencias o para tomar decisiones sobre cómo deben ocupar las aulas, ellos mismos. Y tienen cuadros de mando. Y tienen cuadros de mando con inteligencia, ya tienen inteligencia artificial en el cuadro de mando. Es decir, la inteligencia artificial les dice, creemos que hay una correlación entre estas 2 variables. Temperatura, tal, no sé qué, o presencia de alumnos. Y CO2, también la placa también mide CO2. Y le dice, creemos que hay una correlación. Pero ahí son los alumnos, es decir, les estamos empoderando para que ellos tomen decisiones en base a datos, pero son ellos los que las toman, ¿no? Es otro de los ejemplos. Y un último, y termino con esto. Tenemos un proyecto de formación de profesorado en entornos vulnerables a escala internacional, con Naciones Unidas, con otras organizaciones, intervenimos en campos de refugiados en todo el mundo. Y tenemos una aplicación, y esa aplicación tiene inteligencia artificial. No podemos aspirar a mentorizar a miles y miles de profesores. Tenemos un motor de recomendación que, en base a una serie de parámetros de interactividad con la aplicación, le sugiere cosas. ¿Es acertado a la sugerencia que le hacemos? Vete tú a saber. Es decir, el algoritmo hay que ir refinándolo hasta que llegues a cierto punto. Pero es una posibilidad. Es decir, nosotros, la escalabilidad exige que trabajemos de esa manera. No podemos aspirar a mentorizar a 10.000 profesores sobre el terreno. Es totalmente inviable. Y, sin embargo, la inteligencia artificial, tenemos que decir a nuestros profesores que sí puede ser una ayuda, un salvavidas en situaciones como esa. Son 3 ejemplos de proyectos que estamos haciendo. La verdad es que está siendo muy interesante. A mí me da como que... ¿Alguien más quiere preguntar algo? Por favor, y seguimos... No. Claro, luego en el coffee podréis preguntar directamente, pero la verdad es que está siendo una experiencia de aprendizaje, ¿no?, tan interesante que de verdad, o sea, ¿alguna pregunta más que podamos lanzar? Venga, estupendo. Ahora te voy a decir quién eres. Hola, soy Ramón, de Student Success, y os quería preguntar un poco a todos, bueno, primero daros las gracias, ha sido muy interesante todo lo que habéis contado. Quería saber un poco cómo estáis pudiendo escalar este conocimiento con respecto al aprendizaje, es decir, cómo descubrís cuáles son las mejores clases, las mejores metodologías, los mejores proyectos para motivar a los estudiantes más. Bueno, empiezo yo. Claro, al final, yo creo que medimos casi absolutamente todo, ¿no? Entonces, a la hora de... También va un poco relacionado con la pregunta que hacían antes de la captación, ¿no?, que hablaban de las analíticas típicas que se recomiendan en estos casos. Hay una analítica buenísima para el proceso de captación, que es la que está relacionada con tu equipo, porque te permite medir la implicación de tu equipo, y ese es algo que no podemos dejar de lado, como decías, no es lo más importante. Al final lo medimos casi todo. Entonces, también es muy importante
o sea, hemos hablado antes de que nuestra capacidad a día de hoy es muy limitada. No podemos hacer todo lo que nos gustaría y al final tienes que poner el foco en cosas muy concretas, ¿no? Concretamente hay determinadas metodologías que nosotros medimos a partir de la percepción de todos los grupos de interés y de los datos de rendimiento que inciden directamente sobre ese plan concreto. Pero eso no lo podemos hacer con todo. Por lo tanto, al final tenemos que seleccionar muy bien aquello donde queremos gastar los esfuerzos, aquello que consideramos que es muy crítico. ¿Vale? Así, bueno, así lo hacemos. Bueno, nosotros, como sabéis, estamos todavía en un nivel muy básico, entonces yo te diría que eso lo seguimos haciendo un poco por estilo a los 80, por observación de aula y checklist. ¿Que eso se traduce en datos? Sí, se traduce en datos que luego puedes sacar unas estadísticas. Entonces nosotros no hemos metido todavía todo lo que, digamos, es Big Data e inteligencia artificial en ello, pero creo que es el inicio es la forma de recopilación de datos, ¿no? Que no se tiene que olvidar, que lo que decíamos del péndulo, que está muy bien, que eso o sea, todo nos lo dé una máquina, pero que, por ejemplo, las labores de observación entre profesores, para nosotros es algo súper potente y es una de las formas que tenemos de evaluar y de valorar la metodología que se está usando en aula. Entonces, bueno, pues poner un poco la otra parte, ¿no? de lo diferente que podemos a lo mejor estar viendo esto, creemos que esto sigue siendo importante. Nuestro departamento se llama Diseño, Innovación y Tecnología Educativa y el diseño es lo principal, probablemente. Yo tengo aquí a dos personas de mi equipo, Begoña y César, que son parte de ese equipo de diseño instruccional o diseño de la experiencia de aprendizaje. Es decir, lo que manda fundamentalmente es cómo diseñar la experiencia de aprendizaje. Es decir, cómo, insisto, cómo implicas a un alumno, cómo le motivas, cómo se implica activamente, cuál es el reto significativo que le planteas para que realmente lo haga, cómo diseñar las actividades para que realmente sirvan a la consecución de los fines que has planteado, cómo trabajar de manera colaborativa, cómo lo evalúas formativamente a lo largo de un proceso. Todo eso es lo más fundamental, sin ninguna duda. Eso sí, si luego tenemos la suerte de tener una biblioteca de eventos, es decir, yo dentro de mi entorno virtual de aprendizaje tengo una biblioteca de eventos, es decir, cada vez que un usuario interactúa con la máquina o interactúa con otro usuario, sea profesor, sea un compañero, sea quien sea, nosotros podemos capturar el dato de lo que ha ocurrido. Imaginaos una cosa muy tonta. Yo he puesto vídeos, yo he puesto una serie de vídeos al principio de cada uno de los módulos y resulta que nadie los ve, o que solo lo ven hasta cierta parte, o con las actividades. Todos fallan en la misma, además de manera continua. ¿Eso me debe llevar a pensar que debo cambiar el diseño? Posiblemente. ¿Que debo sustituir unos objetos por otros? Posiblemente. Pero ya os digo, lo que manda es el diseño de toda la experiencia de aprendizaje y la base es pedagógica, absolutamente pedagógica, y luego lo demás viene a ayudarnos para mejorarlo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Como dice también el claim de nuestro evento de Motores del Cambio, ¿no? Es preparados, listos ya. Yo creo que con estas ideas pues nos vamos con esa partida a jugar. Así que preparados, listos y ya.